Una única palabra imprudente, pronunciada en la embriaguez, fue todo lo necesario para derribar la altiva fachada de la familia real. Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camilla, reveló sin querer un secreto que su madre había dedicado toda una vida a ocultar. Desde ese instante, la vieja herida de la princesa Diana resurgió en la mirada del príncipe William, transformándolo de un hijo afligido a un heredero frío, dispuesto a sacrificar cualquier cosa para proteger el trono. Soy Danilo, y en esta cruel partida de ajedrez, la verdad es la hoja más afilada. En una tranquila noche de otoño en Londres, el gran salón del Palacio de Blenheim resplandecía bajo la luz de gigantescas arañas de cristal. Su luz se difundía sobre las pulidas paredes de mármol y se reflejaba en el intenso tinto que giraba suavemente en las copas de los ilustres invitados. La melódica tonada de un violín se entrelazaba con las carcajadas que estallaban desde el techo abovedado, tejiendo una atmósfera de lujo y poder. Esta reunión exclusiva, organizada por un discreto círculo de nobles, era un escenario ideal para conversaciones veladas, donde las miradas fugaces eran tan afiladas como espadas desenvainadas. El aire estaba saturado con el intenso perfume de las fragancias de alta gama, entrelazado con el aroma a humo de los leños que crepitaban en la gran chimenea a lo lejos. La estancia parecía respirar la atmósfera cargada y tensa. En el centro de este espléndido espacio se encontraba Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camilla. Erguido como un general inspeccionando a sus tropas, su impecable traje azul marino se ajustaba a su alta figura. Sin embargo, sus mejillas enrojecidas y sus ojos vidriosos delataban la cantidad de alcohol que había consumido. La copa en su mano se balanceaba en pequeños arcos, como si replicara el tumulto que lo agitaba por dentro. A sus 50 años, Tom ya no era el joven retraído que solía esquivar las cámaras. Había madurado en una figura segura de sí misma, a veces arrogante, totalmente cautivado por el glamour y el prestigio asociados a la corona de su madre. Los años de verla soportar escándalos y sobrevivir a las tormentas de la opinión pública habían inflado su orgullo, transformándolo en algo imprudente e inestable, una peligrosa mecha en su propia línea de sangre. Alzando su copa, su voz resonó con una mezcla de orgullo y fanfarronería, dominando incluso la música de fondo. «Mi madre», declaró, sus palabras ligeramente difuminadas por el alcohol pero llenas de triunfo. «Es el verdadero corazón de esta monarquía. No Kate con sus sonrisas perfectamente ensayadas, ni Anne con su rigidez anticuada». El grupo de invitados a su alrededor rió a carcajadas, algunos asintiendo con aprobación, pero unos pocos intercambiaron miradas incómodas, incluso inmerso en la embriaguez. El discurso de Tom llevaba consigo la traición a su propia sangre. Continuó, como si el alcohol hubiera aflojado todas las inhibiciones de su mente. «Mi madre tiene un plan», añadió, bajando la voz a un casi susurro conspirador, aunque lo suficientemente claro para que los que le rodeaban pudieran escuchar cada sílaba. «Un plan para asegurar que esta monarquía no caiga en manos de quienes están obsesionados con pulir su imagen. Ella arreglará las cosas a su manera». En un rincón apartado, cerca de un viejo óleo que representaba una escena de caza, una mujer enigmática observaba. Su sofisticado vestido negro se fundía con las sombras, pero su mirada penetrante nunca se apartaba de Tom. Con un sutil movimiento, sacó un teléfono de su pequeño bolso de mano y, sin llamar la atención, pulsó el botón de grabar. Cada palabra mordaz e impulsiva de Tom fue grabada. Cada aliento, cada silencio. Nadie en aquel resplandeciente salón se dio cuenta de que este fugaz instante, como una piedra lanzada a un lago en calma, crearía ondas lo suficientemente potentes como para hundir toda una intriga. Ignorante de la trampa invisible que se cerraba a su alrededor, Tom continuó hablando y riendo. Su copa vacía se alzaba de nuevo mientras hacía señas para que la rellenaran. Sus ojos brillaban con complacencia. Sin embargo, bajo las luces parpadeantes, un escalofrío repentino pareció recorrer el salón, trayendo consigo la advertencia de una tormenta inminente.
El secreto que Camilla había ocultado durante años en los oscuros recovecos del palacio había sido expuesto imprudentemente por su propio hijo. La llama de la traición se había encendido, y su fuego estaba fuera del control de cualquiera. Apenas unos días después de la opulenta reunión en el palacio de Blenheim, la declaración de Tom Parker Bowles en estado de ebriedad se propagó por la alta sociedad londinense como un incendio voraz. Desde los exclusivos clubes de caballeros de Mayfair, donde el whisky fluía junto a miradas silenciosas y significativas, hasta las delicadas meriendas en las grandes mansiones de Kensington, donde los susurros discretos se escondían tras sonrisas educadas, la confesión de Tom se había convertido en el principal tema en boca de todos. Mi madre tiene un plan para asegurar que esta monarquía no caiga en manos de quienes están obsesionados con pulir su imagen. Esas palabras, pronunciadas en un arrebato etílico, conllevaban la deslealtad hacia su propia sangre. Nadie sabía con certeza quién había filtrado la grabación. Un traidor, un conocido resentido, o simplemente un invitado curioso, deseoso de sembrar el caos. Pero al final, el origen ya no importaba. El fuego se había encendido, y su camino conducía directamente al corazón de la familia real. Esa misma mañana, dentro del palacio de Kensington, el príncipe William se sentaba solo en su estudio. La luz de septiembre se filtraba por la amplia ventana, iluminando suavemente su rostro, pero no podía disipar la gélida concentración de sus ojos. Sobre el antiguo escritorio de roble frente a él, un teléfono reproducía la voz de Tom, cada palabra como una puñalada a la frágil confianza de la familia. Mi madre tiene un plan. La voz arrastrada pero complaciente resonaba en la habitación silenciosa, acompañada solo por el tic-tac constante del reloj de pared. William no se movía, escuchando con intensa atención. Sus dedos se entrelazaban con fuerza sobre la mesa. Por dentro, un torbellino de emociones se agitaba, pero por fuera mostraba una calma aterradora. En lugar de la ira, como muchos habrían mostrado en su lugar, permitió que se formara una delgada sonrisa, fría y afilada como una navaja forjada en las sombras. No era la expresión de un hombre ofendido, sino la de un estratega que había discernido una rara oportunidad. En su mente, los turbulentos años de la familia real se reproducían con una claridad brutal. William nunca había aceptado realmente a Camilla, aunque se había obligado a mantener la armonía por el bien de su padre, el rey Carlos III, y la imagen pública de la monarquía. Esos años lo habían adiestrado a enterrar emociones, a sonreír para la prensa y a guardar silencio a pesar de los rumores de las intrigas de Camilla entre bastidores. Había presenciado cómo su madre, la princesa Diana, era aplastada bajo el peso de las maquinaciones palaciegas. Y ahora, la estúpida jactancia de Tom solo avivaba las ascuas de una ira largamente latente. Camilla, con su astucia e influencia, siempre había sido una amenaza. Pero ahora había expuesto una debilidad. Y esa debilidad tenía un nombre: Tom. William detuvo la grabación. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Él, Catalina y sus hijos sonreían radiantes bajo la calidez de un día de verano. Sin embargo, la felicidad de esa imagen se sentía ahora distante, eclipsada por la sombra de la intriga. Se levantó y se dirigió a la ventana, contemplando el exuberante jardín, donde las hojas doradas caían como secretos susurrados. En su mente, una estrategia se perfilaba, afilada e implacable, un reflejo de la sonrisa que acababa de cruzar su rostro. Esto no era solo una oportunidad para atacar a Camilla. Era una oportunidad para salvaguardar el futuro de la monarquía y el legado de su madre, para que nadie como Camilla pudiera amenazarlo de nuevo. Y en una ironía del destino, planeaba usar al propio hijo de Camilla, el imprudente y descuidado Tom, para asestar el golpe final. William regresó al escritorio, tomó su teléfono y escribió un breve mensaje a Catalina. Necesitamos hablar ahora. Comprendió que en este intrincado juego de poder, el momento era una ventaja y el silencio, una herramienta letal. Camilla podría ser astuta y experimentada,
Pero William ya no era el muchacho indefenso que había visto a su madre ser destruida. No tenía intención de dejar pasar este momento, no por una vendetta personal, sino por lealtad a la corona y a lo que creía que debía hacerse. La suave luz de septiembre se filtraba por las pesadas cortinas de seda de una recóndita sala en Clarence House, donde el príncipe William había reunido a sus más allegados. La atmósfera se había vuelto densa, como si las viejas paredes mismas esperaran, tensas y silenciosas, una elección que podría sacudir los cimientos de la monarquía. El fuego crepitaba y siseaba en la chimenea, pero ni siquiera su calor lograba disipar el frío de la inquietud. Sobre la larga mesa de caoba, una tetera de plata pulida destellaba con la luz, pero el té en las delicadas tazas permanecía intocado y frío. William se sentaba a la cabecera de la mesa, con una postura erguida y un rostro controlado, pero sus ojos eran tan afilados como acero pulido. Frente a él estaba Catalina, la princesa de Gales, cuyos suaves rasgos ocultaban una aguda mente estratégica, sus dedos entrelazados como si contuvieran una marea. A su lado, la princesa Ana, con su cabello plateado recogido en un moño pulcro, cuya mirada penetrante era capaz de despojar cualquier pretensión. Los tres sabían que las palabras impulsivas grabadas de Tom Parker Bowles, su orgullosa declaración sobre el plan de Camilla, eran más que un error de borracho. Era un explosivo enterrado capaz de hacer estallar el frágil equilibrio de la monarquía. Catalina fue la primera en romper el silencio. Su voz era suave pero afilada, como una flecha envuelta en terciopelo. «No podemos hacer pública esa grabación ahora mismo», dijo, clavando su mirada en William. «La gente lo verá como una mezquina disputa interna. Si queremos derrocar a Camilla, necesitamos que ella misma se exponga. Dejemos que cave su propia tumba». Ana asintió levemente, sus labios apretados en una fina línea. «Camilla es una vieja zorra», susurró, su voz grave y curtida por los años. «Ha capeado innumerables tormentas de críticas desde los días en que la llamaron la mujer que destruyó el matrimonio de Diana. Si atacamos de frente, lo distorsionará y al final seremos nosotros los villanos. William, debes mantenerte firme. En este juego, la victoria es de quien sabe esperar». William escuchó, sus manos apretadas en puños debajo de la mesa donde nadie podía ver, aunque su rostro permanecía inexpresivo. Lo profundo, el recuerdo de su madre, la princesa Diana, era una herida que nunca sanaría. Los años de verla aplastada por escándalos de prensa y la política palaciega lo habían forjado en un hombre que no solo amaba. Él luchaba. Camilla, con la influencia que había acumulado, ahora no solo amenazaba su propia posición, sino también el futuro de la propia corona. La grabación de Tom era el arma que se le había entregado, pero era un arma que debía usarse con una precisión quirúrgica. «No haremos pública la grabación», declaró William, su voz monótona pero con el inconfundible tono de una orden. «En cambio, comenzaremos con susurros, lo suficiente para inquietar a Camilla, no lo suficiente para que nos identifique. Un pequeño artículo, una insinuación en la alta sociedad, una pregunta ambigua en una entrevista. La empujaremos poco a poco hasta que se derrumbe sola». Catalina inclinó la cabeza, la luz en sus ojos se agudizó en señal de aprobación. «Podríamos enmarcarlo en torno a la idea de la transparencia en la monarquía», sugirió. «Un impulso mediático sutil sobre la salvaguarda de los intereses nacionales llevará al público a hacer la pregunta real. ¿Alguien está abusando de su poder para beneficio personal?» Ana levantó una ceja, una tenue sonrisa asomó por su rostro. «Muy astuto, Catalina. Pero falta una pieza. ¿Quién grabó a Tom? Podrían estar de nuestro lado o ser solo otra serpiente en el jardín. William, debes encontrarlos antes de que Camilla lo haga». William asintió lentamente. Su mirada se detuvo en una pequeña foto familiar sobre el escritorio. Él, Catalina y sus hijos fotografiados bajo un cielo de verano radiante. Esa calidez se sentía ahora distante, oscurecida por la oscura red de intrigas y sospechas. Comprendió que esto no era solo acerca de derrocar a Camilla. Así.
Era acerca de proteger la memoria de su madre y asegurar el futuro que sus hijos heredarían. «Comenzamos hoy», dijo William finalmente, su voz grave como un juramento solemne. «Pero nadie debe saber la verdad, ni siquiera mi padre. No por ahora». Miró de Catalina a Ana, su mirada inquebrantable. «Camilla tenderá su propia trampa, y cuando caiga en ella, nos aseguraremos de que nunca más pueda salir». Los jardines de Highgrove House resplandecían con los tonos dorados del otoño, pero dentro de la alcoba privada de la reina Camilla, el aire estaba denso con la sensación de una tormenta inminente. Las pesadas cortinas de seda ocultaban el mundo exterior, permitiendo solo que finas vetas de luz cayeran sobre el rostro de Camilla. Un rostro que aún irradiaba autoridad, aunque sus ojos delataban un destello de inquietud inusual. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su vestido de seda verde oscuro acentuaba su regia presencia. Pero sus manos, normalmente firmes y controladas, temblaron ligeramente al aferrarse al borde de la pulida mesa de caoba. La grabación de Tom, las palabras del hijo en quien más confiaba, ahora pendían sobre su cabeza como la hoja de un verdugo. Camilla había capeado escándalos durante décadas. Desde ser tildada de destructora en el matrimonio de Carlos y Diana, hasta ascender al papel de una reina respetada, aunque aún controvertida, sabía cómo moldear la percepción pública, cómo soportar las oleadas de críticas con una sonrisa ensayada, y cómo construir una fortaleza de influencia casi impenetrable a su alrededor. Pero esta vez, la grieta venía de dentro. Su propio hijo, ya fuera por torpeza o por un resentimiento latente, había roto esa fortaleza. La jactancia ebria de Tom en el palacio de Blenheim sobre sus plan no era solo una charla estúpida, era una amenaza directa a la posición cuidadosamente construida por la que había luchado toda su vida. Le ordenó a Tom que se presentara en Highgrove de inmediato. La habitación tenuemente iluminada por unas pocas velas parpadeantes pareció encogerse ante la fuerza de la ira de Camilla. Tom entró, sus movimientos rígidos, su mirada esquivando cualquier cosa excepto la gélida de su madre. Su traje arrugado y su cabello revuelto eran prueba de las noches sin dormir, desde que los rumores de la grabación habían comenzado a circular. «Madre», comenzó, pero Camilla levantó una mano, interrumpiéndolo al instante. «¿Qué has hecho, Tom?». Su voz era baja, pero cada palabra giraba como una llave en la cerradura de la frustración. ¿Quién te crees que eres para estar delante de esa multitud escupiendo palabras que podrían destruir todo lo que hemos construido? ¿Sabes lo peligrosas que eran esas palabras? Tom bajó la cabeza, sus manos apretadas en puños como si tratara de contener el miedo que se levantaba en su interior. «Yo estaba borracho, madre. No quise decir. La embriaguez no es una excusa», espetó Camilla, su voz afilada como un cuchillo cortando la habitación. «En esta familia, una sola palabra imprudente puede terminar un reinado. Has revelado un secreto del que nunca te permití hablar. Me has traicionado, Tom. Has traicionado a tu propia familia». Tom levantó la vista, un destello de desafío brilló a través de la vergüenza. «Hablas de lealtad, pero ¿alguna vez has confiado realmente en mí? Siempre me mantuviste al margen como un niño en quien no se podía confiar. Solo quería demostrar que soy digno, que entiendo lo que intentas hacer». Camilla lo miró, Villa. Y en ese breve instante, vio en él tanto la fragilidad como la arrogancia, una mezcla peligrosa que reconoció como un reflejo de sí misma. Pero ahora no había lugar para la simpatía. Le ordenó que se fuera, su directriz final cortando cualquier esperanza de discusión. «No aparezcas en público hasta que yo te lo permita». Cuando la puerta se cerró tras él, Camilla permaneció allí, su mirada fija en la inestable llama de la vela, como si esperara que revelara alguna solución oculta. Había tomado una decisión cruel pero necesaria. Para protegerse, debía tratar a Tom como un peligroso lastre, una pieza que debía ser eliminada del tablero de inmediato.
Su aislamiento fue el primer paso en una despiadada estrategia de supervivencia. Esa noche, la reina Camilla convocó a su hija, Laura López, a Highgrove. Con su talante discreto y su lúcido pragmatismo, Laura siempre había sido la roca de Camilla cuando la crisis golpeaba. En una sobria habitación apenas iluminada por la tenue luz de la chimenea, Camilla se sentó allí, su voz ya no dominada por la ira, sino por una fría calculación. «Debemos controlar esta narrativa antes de que nos controle a nosotros», dijo, su mirada fija en Laura. «La grabación nunca debe salir a la luz. Llega William. Estaremos acabadas». Laura, con un suave suéter de cachemira gris y el cabello cuidadosamente recogido, asintió, su mirada tan afilada como la de su madre. «Podríamos empezar por desacreditarla», sugirió con firmeza. «Decir que es una invención, o alegar que Tom solo estaba bromeando en su embriaguez. Podríamos contratar un equipo de relaciones públicas para impulsar la idea de que esto forma parte de una campaña de desprestigio contra ti. El público se alimenta del escándalo. Solo necesitamos darles una versión diferente del mismo». Camilla asintió lentamente. Sus dedos tamborileaban un ritmo pausado en el reposabrazos, sopesando cada opción como una jugada de ajedrez. «Bien, pero no será suficiente», replicó. «Necesitamos algo más grande. Algo que eclipse por completo las palabras de Tom. Un gran evento de caridad, quizás un discurso sobre la unidad en la familia real, o incluso una historia sobre la salud de Carlos para desviar la atención». Hizo una pausa, sus ojos entrecerrados. «Pero antes de nada, debemos identificar quién hizo esa grabación. Esa persona es la clave. Si los controlamos a ellos, controlaremos la grabación». Laura inclinó la cabeza, pensativa. «Contactaré con gente en la alta sociedad», dijo. «Es probable que sea uno de los invitados de Blenheim. Esa gente siempre tiene un precio, ya sea dinero, reconocimiento o influencia. Pero madre, debemos asumir que William ya tiene la grabación. Y si la tiene, no se apresurará. Es demasiado calculador para actuar con rapidez». Camilla apretó los labios. Su mirada vagó hacia la oscuridad fuera de la ventana, donde las ramas desnudas se mecían como fantasmas inquietos. «William», susurró, la amargura filtrándose en sus palabras. «Siempre fue el mayor peligro, no por su título, sino por su devoción a su madre. Él nunca me perdonará, Laura. Nunca». Lo que ni Camilla ni Laura se dieron cuenta fue que su conversación aparentemente privada no era en absoluto privada. Oculto en la habitación había un pequeño dispositivo avanzado, casi indetectable, sin conocimiento especializado, colocado por uno de los leales partidarios de William. Grababa silenciosamente cada intercambio, cada pausa, cada aliento. En el Palacio de Kensington, uno de los asistentes de confianza de William escuchaba atentamente, su rostro rígido y concentrado. Cada palabra de Camilla, cada intento de encubrir sus huellas, solo solidificaba la convicción de William de que ella, de hecho, estaba orquestando una conspiración mucho más grave que los comentarios ebrios de Tom. El dispositivo, colocado por un sirviente devoto que una vez había servido a Diana, era prueba de que los motivos de William iban mucho más allá de salvaguardar la institución. Estaba jugando este juego no solo para proteger la corona, sino para saldar una deuda con el pasado. Esta nueva evidencia solidificó aún más su determinación. Camilla, en su intento de salvarse, le había proporcionado inadvertidamente a William la soga con la que la estrangularía. Aunque la grabación de Tom Parker Bowles aún no había salido a la luz pública, se había convertido en una brasa latente que se extendía desde los clubes de caballeros de Mayfair hasta los sofisticados salones de té de Kensington. Cada susurro de rumor, cada mirada cansada, era como una pequeña onda. Silenciosa pero lo suficientemente potente como para desestabilizar a una familia real. En el centro de todo, el príncipe William, con una calma aterradora,
se preparaba para hacer su movimiento de apertura. Un movimiento que no se basaba en la grabación en sí, pero lo suficiente como para que Camilla sintiera la soga invisible apretándose a su alrededor. En el Palacio de Kensington, William se encontraba junto al gran ventanal de su estudio. La luz de septiembre se derramaba a través del cristal e iluminaba sus rasgos. Una mezcla de un futuro rey resuelto y un hijo aún atormentado por el dolor de la pérdida de su madre. Sobre el antiguo escritorio de roble detrás de él había una pila de periódicos cuidadosamente apilados, cuyas portadas llevaban titulares sutiles pero cargados de implicaciones. La monarquía necesita transparencia en la nueva era. ¿Intereses nacionales o intereses personales? Estos artículos, escritos por periodistas vinculados al bando de William, nunca mencionaban el nombre de Camilla, pero cada línea era una pica tenuemente disfrazada, apuntando directamente hacia ella. Este era el silencioso asalto mediático que William y Catalina habían orquestado cuidadosamente. No un ataque frontal, no un escándalo público, pero lo suficiente como para agitar la inquietud y la duda en la mente del público. William se apartó de la ventana y regresó a su escritorio. Su mirada se encontró con la de Catalina mientras ella revisaba las reacciones en su iPad. «El público está empezando a cuestionar», dijo suavemente, aunque su mirada era afilada como una navaja. «No saben qué está pasando realmente, pero sienten que algo anda mal. Un par de cuentas anónimas en X ya han hablado de intrigas palaciegas. Estamos en el camino correcto». William asintió. Una sonrisa breve y controlada cruzó sus labios. «Bien, pero necesitamos un poco más de presión. Camilla comenzará a sentirse acorralada y en el pánico resbalará». Su mirada vagó de nuevo hacia afuera, donde las hojas doradas caían como fragmentos de una dinastía que se desmoronaba lentamente. «No usaremos la grabación. Todavía no. Ella se expondrá si aplicamos la presión adecuada». Catalina dejó el iPad a un lado y lo miró directamente. Una comprensión tácita pasó entre ellos. «Un discurso», sugirió, «en el próximo evento benéfico. Habla del deber de la monarquía hacia la nación, de honrar el legado de tus padres. El público sacará sus propias conclusiones. Camilla se sentirá amenazada sin saber exactamente qué tienes en tu poder». Mientras tanto, en Highgrove House, Camilla se sentaba sola en su alcoba privada, con la mirada fija en la pantalla luminosa de su portátil. Un nuevo artículo publicado por un importante periódico llenaba la pantalla. Su titular engañosamente simple, pero cargado de insinuaciones. «La monarquía británica, una era de transparencia». Lo recorrió con la mirada. Sus labios se tensaron. El bolígrafo en su mano estaba tan apretado que corría el riesgo de romperse. El artículo no la mencionaba, pero frases como «intereses personales», «unidad real» y «salvaguardar el legado nacional» eran como flechas dirigidas directamente a su pecho. Camilla no era ingenua. Comprendía que William estaba jugando una larga partida estratégica y sabía que la grabación de Tom, a pesar de sus esfuerzos por enterrarla, era la espada que él mantenía envainada, esperando el momento exacto para golpear. Lo que no comprendía del todo, sin embargo, era la velocidad y precisión de su enfoque. William no necesitaba soltar la grabación, solo necesitaba sembrar la idea de la mala conducta, y el público, con su infinita curiosidad y amor por el escándalo, se encargaría ansiosamente de lo demás. Londres aún vestía su belleza otoñal con gracia. Las calles cubiertas de hojas doradas, la suave luz del sol acariciando los viejos tejados. Sin embargo, para Tom Parker Bowles, la ciudad se había transformado en un laberinto de aislamiento y miedo. Las palabras imprudentes que se le habían escapado en su embriaguez en el palacio de Blenheim sobre el plan de su madre ahora se aferraban a él como una maldición, arrastrándolo de una vida de complacencia cómoda en los círculos reales al papel de un paria, atrapado por su propia insensatez. Se sentaba solo en su lujoso apartamento de Chelsea. La tenue luz de una lámpara de mesa creaba sombras inquietantes en su rostro. Un rostro que alguna vez estuvo lleno de confianza, ahora estaba demacrado por el pánico.
Sus ojos inyectados en sangre contaban una historia de no solo noches sin dormir. Eran testimonio del flujo constante de alcohol que había usado para adormecer su terror. Sobre la mesa frente a él, su teléfono permanecía inerte, un cruel símbolo de su ostracismo. Los vibrantes mensajes de la élite social, las invitaciones a fiestas y galas, habían cesado. Las personas que una vez se rieron con él y brindaron por sus chistes habían desaparecido, dejándolo solo en un silencio sofocante, donde solo resonaba el eco de su propio error calamitoso. Lo poco que sabía sobre la creciente presión sobre Camilla no provenía de la prensa, sino de un único viejo conocido, el único lo suficientemente imprudente como para compartir susurros con él. Los artículos ambiguos pero cortantes, las conversaciones en línea sobre la transparencia real, todos apuntaban claramente a su madre. Tom comprendió que ella estaba siendo acorralada y que él, a través de su insensatez, había ayudado a empujarla hasta allí. Pero la punzada más aguda venía de saber que su madre le había dado la espalda. Cada llamada a Highgrove era recibida con el tono distante de su secretaria personal. Sus mensajes quedaban sin respuesta. Camilla, guiada por el instinto de supervivencia que la había llevado a través de décadas de escándalos, había optado por aislarlo, amputándolo como una extremidad dañada para evitar más perjuicios del hijo al que una vez amó. Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, William recibió noticias de una fuente confiable que confirmaban lo que sospechaba. Camilla había cortado todo contacto con Tom, viéndolo como un lastre peligroso que debía mantenerse fuera de su tablero. William, con su mirada fría e inquebrantable y su mente calculadora, reconoció la oportunidad al instante. Tom, abandonado por su madre y rechazado por la sociedad que antes lo adulaba, ahora estaba peligrosamente expuesto, una pieza despojada de protección, lo suficientemente desesperado como para aferrarse a cualquier oportunidad de salvación. William concertó una discreta reunión en el Hotel Connaught, en una pequeña habitación apartada donde la luz era tenue y la privacidad absoluta. Cuando Tom llegó, con la camisa arrugada, los movimientos inquietos, los ojos llenos de miedo, William se puso de pie para saludarlo. Su traje gris era impecable, su presencia, imponente. No hubo apretón de manos, ni intento de calidez, solo un breve asentimiento que dejaba clara la dinámica de poder. «Tom», comenzó William, su tono calmado, pero afilado como una hoja bien pulida. «Sabes que tu madre está bajo escrutinio. La gente está haciendo preguntas y no se detendrán. Tú causaste esto, pero no te he invitado aquí para condenarte. Te estoy ofreciendo una salida. Puedes intentar reparar parte del daño, o ser quien arrastre a toda tu familia contigo». Tom sintió que su pecho se apretaba como si el oxígeno de la habitación se hubiera agotado. Quiso defenderse, insistir en que eran solo desvaríos de borracho, pero la intensidad inquebrantable de la mirada de William aplastó las palabras en su garganta. «¿Qué quieres que haga?», logró decir finalmente, su voz teñida de desesperación. «No sé quién tiene la grabación. No sé nada». William se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos sin apartarse de Tom. «No necesito la grabación, Tom», dijo suavemente. «Necesito la verdad. Lo que sabes de tu madre, de sus intenciones, de sus planes. Dímelo. Y me aseguraré de que no te arrastren cuando esto salga a la luz. Pero si guardas silencio no podré ayudarte cuando la verdad se revele por sí sola». Bajo la tenue luz de la habitación del hotel, Tom Parker Bowles inclinó la cabeza. Su voz temblaba al empezar a hablar. Compartió los fragmentos de información que poseía, las discusiones privadas de Camilla con asesores, comentarios velados sobre asegurar su posición a largo plazo en la monarquía, retazos de planes que había escuchado, pero nunca comprendido del todo. Sin embargo, fue suficiente para que William viera un patrón formándose. Un cuadro de ambición y manipulación cuidadosamente oculto detrás de la fachada de una consorte devota. Este encuentro, meticulosamente orquestado por William, no fue un acto impulsivo.
Fue la culminación de una estrategia calculada, impulsada por un doble objetivo: salvaguardar la corona y hacer justicia a la memoria de su madre. Había observado a Tom durante semanas, presenciando su caída en la desesperación, sabiendo que un hombre despojado de todo sería fácil de quebrar. Había tejido una trampa, no de acero, sino de aislamiento y miedo, y Tom había caído directamente en ella. «No sé toda la historia», susurró Tom, su voz casi inaudible. «Pero sé que mi madre quería asegurarse de que nuestra familia, de que ella no fuera marginada una vez que tu padre ya no estuviera en el trono. Solo quería que ella viera que entendía, que estaba de su lado. Nunca quise hacer daño a nadie, William. Solo quería que ella estuviera orgullosa de mí». William escuchó sin interrupción, su rostro ilegible. Sin embargo, por dentro comprendió que Tom le había dado algo aún más potente que la grabación. Estas confesiones, incompletas pero genuinas, eran una prueba viviente de la ambición de Camilla, y podían usarse como palanca para acorralarla. Sin embargo, al mirar a Tom, un hombre destrozado y suplicante, que acababa de traicionar a su propia madre por miedo, William no sintió triunfo, solo un vacío inefable. Había convertido al hijo de una mujer en un arma contra ella. Había explotado la debilidad de un hombre para lograr sus propios fines. En ese instante, la línea entre la justicia y la venganza se volvió preocupantemente borrosa. Asintió lentamente. «Gracias, Tom», dijo, su voz aún desprovista de calidez. «Consideraré cuidadosamente lo que has dicho. Pero recuerda, esto es solo el principio». La palabra quedó suspendida en el aire, una vaga promesa y una amenaza inconfundible. William no ofreció ninguna garantía, ninguna promesa de impunidad. Simplemente había tomado lo que necesitaba, y ahora, el destino de Tom estaba completamente en sus manos. Mientras Tom salía del hotel y se adentraba en la menguante luz de Londres, las sombras del anochecer se alargaban por la acera, un reflejo de la ruina que ahora lo seguía a cada paso. Le había dado la espalda a su madre, no por odio, sino por terror y una tenue, frágil esperanza de que William pudiera perdonarlo. Pero en lo más profundo, Tom comprendía la brutal verdad. No había perdón en este tipo de juego. Ya no era un jugador, solo una pieza, movida, sacrificada y utilizada por ambos bandos. Y no importaba cómo girara el tablero, su destino sería el mismo. Se había convertido en un traidor, un informante, un fantasma en su propia narrativa. La arrogancia que lo había protegido durante años se había desmoronado, dejando solo a un hombre aterrorizado dispuesto a intercambiar lo poco que le quedaba por la supervivencia. Le había proporcionado a William una espada, y ahora solo podía rezar para no ser el primero en sentir su filo. La atmósfera dentro del palacio de Buckingham era tan fría como una cruda mañana de invierno. En una tranquila y apartada sala de reuniones, bajo las miradas de reyes fallecidos plasmadas en retratos dorados, el príncipe William se erguía ante el rey Carlos III y la princesa Ana. Su rostro era firme, su determinación inquebrantable, pero el peso de lo que estaba a punto de hacer pesaba sobre sus hombros. Sobre la pulida mesa de caoba entre ellos, reposaba un pequeño dispositivo de grabación, inmóvil y silencioso, pero cargado con el potencial de destruir todo lo que conocían. La infame grabación de Tom Parker Bowles, sus arrogantes comentarios sobre el plan de Camilla, ya no eran meros cotilleos. Ahora estaba corroborada por la propia confesión de Tom, convirtiéndola en una evidencia mortal que William había traído deliberadamente a este momento. Luciendo un traje azul oscuro perfectamente entallado, William se mantuvo erguido, su voz tranquila, pero portando la autoridad de un rey en espera. «Padre, tía Ana», comenzó, su mirada moviéndose constantemente entre ellos. «No estoy aquí para dividir a esta familia, sino para proteger la monarquía. Hay verdades que ya no podemos ignorar». Pulsó el botón, y la voz de Tom inundó la sala. No la voz arrastrada y ebria del palacio de Blenheim,
sino otra, temblorosa pero inconfundiblemente sincera, grabada de su encuentro secreto. Tom habló de la ambición de Camilla, de reuniones privadas, de oscuras discusiones sobre asegurar su poder en la monarquía y de insinuaciones sobre garantizar su influencia incluso después de que el reinado de Carlos llegara a su fin. Frente a William, Camilla permanecía rígidamente sentada, su porte exterior aún regio, la postura de una reina. Pero sus dedos se aferraban a los brazos de la silla, revelando la tensión bajo la fachada. Ella había sabido de la existencia de la grabación, había intentado enterrarla, había tratado de ahogar las sospechas públicas bajo actividades de relaciones públicas cuidadosamente orquestadas. Pero la confesión de Tom, su propio hijo, ahora era un testigo en su contra, algo que nunca había previsto. Mientras su voz se desvanecía, el silencio que siguió oprimió su pecho como una tenaza. Las paredes de la habitación parecían cerrarse. Camilla. Carlos habló finalmente. Su voz baja, densa de dolor. Quiero escucharlo de tu propia boca. ¿Es cierto lo que dice Tom? Sus ojos, que durante años se habían suavizado al mirarla, ahora brillaban con duda y decepción. Carlos, quien siempre había intentado preservar la armonía familiar, se encontró ahora al borde de un abismo que quizás no tendría puente. Camilla inhaló lentamente, forzándose a mantener la compostura. Tom estaba borracho y desvariando, respondió, su voz controlada pero tensa. Su mirada se dirigió a William, un destello de desafío en sus ojos. Nada de lo que dijo es cierto. No es más que la hipérbole de un hombre fuera de control. William, estás convirtiendo un error estúpido en una guerra innecesaria. Pero William se negó a retroceder. Se acercó más, sus ojos fijos en ella. ¿Un error personal?, repitió, su voz fría y precisa. Tom no solo farfullaba por la bebida. Se sentó conmigo y confesó. Habló de conversaciones que creías que nadie conocía. Has estado trabajando a espaldas para asegurar tu propia posición, incluso si eso significaba marginar a otros en esta familia. Carlos se volvió hacia Camilla, su mandíbula apretada, su boca una línea dura. Un hombre borracho revela su verdadero corazón, Camilla, dijo en voz baja. Pero la agudeza en su tono la cortó a ella y a él mismo como un cuchillo. Confiaba en ti. Te defendí de cada acusación, de cada ataque. Pero si lo que William dice es cierto, si has estado planeando a mis espaldas... Ana, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Su voz era tranquila pero cortante, la de alguien que emitía un veredicto más que un consuelo. Camilla, si realmente hubieras querido proteger a esta familia, no habrías dejado a Tom en una posición en la que se sintiera obligado a confesarle a William, dijo. Te equivocaste al pensar que podías controlarlo todo sola. Se volvió hacia Carlos. Su expresión se suavizó ligeramente. Hermano, no podemos permitir que esto continúe. La monarquía no puede sobrevivir a otra fractura interna como esta. Camilla permaneció inmóvil, sus ojos distantes, su mente entumecida mientras la realidad se asentaba. Había perdido, no porque William transmitiera la grabación al mundo, no porque la prensa se volviera en su contra, sino porque la traición de Tom había roto su última línea de defensa desde dentro. Miró a Carlos, el hombre al que había amado, junto al que había estado y por quien tanto había sacrificado. Y en sus ojos, vio que la confianza en la que una vez se había apoyado se había desvanecido. En ese instante, Camilla comprendió que había sido derrotada, no por enemigos fuera de los muros del palacio, sino por su propia sangre. En septiembre de 2025, la suave luz del otoño se extendía sobre las agujas del palacio de Buckingham. Pero dentro de sus pasillos de mármol no había calidez, solo grietas que ya no podían repararse. El enfrentamiento en la pequeña sala de reuniones había dejado un silencio sofocante, donde cada palabra y cada mirada recordada era como un fragmento de cristal roto, afilado, doloroso,
imposible de volver a unir. La reina Camilla, que había soportado décadas de escándalos y el desprecio público, ahora se enfrentaba a su derrota más devastadora. No a manos de la prensa, sino a manos de su propia sangre, su hijo Tom, y las ambiciones que creía haber ocultado con seguridad. En Highgrove House, Camilla se sentaba sola en su alcoba privada. La luz de una lámpara de mesa marcaba profundas líneas en su rostro. Unos rasgos cincelados por la edad, la presión y la lucha incesante. Frente a ella, había una carta escrita con su caligrafía inestable, declarando su decisión de retirarse de las intrigas palaciegas y de renunciar a los planes que había alimentado. No era una confesión pública, sino una retirada deliberada, un último esfuerzo por salvar la poca dignidad que aún poseía. Mientras firmaba su nombre al pie de la página, su pecho se contrajo. Esas aspiraciones, vagas pero profundas, diseñadas para asegurar un lugar duradero para ella y sus hijos en el futuro de la monarquía, ahora no eran más que ilusiones extinguidas, destrozadas por la arrogancia descuidada de Tom y la estrategia calculada de William. Dirigió su mirada a la ventana, observando los jardines de Highgrove, donde ella y Carlos habían cuidado con amor sus rosales. Ahora las flores se doblegaban ante el viento otoñal, marchitas y frágiles. Camilla comprendió que esta no era solo una retirada táctica. Era el entierro de un sueño que había consumido la mayor parte de su vida. Una vez creyó que podía moldear el futuro de la monarquía, no solo para Carlos, sino también para Tom y Laura. Solo ahora se daba cuenta plenamente de lo mucho que había subestimado a William, el hombre que llevaba el legado de la princesa Diana y una determinación implacable para proteger la corona a toda costa. Al mismo tiempo, en el Palacio de Kensington, William se sentaba en su estudio, con la mirada fija en la foto familiar enmarcada sobre el escritorio. Él, Catalina y sus hijos sonreían bajo un cielo de verano radiante. Esa alegría se sentía ahora distante, eclipsada por un dolor vacío. Había logrado lo que se propuso. Camilla había retrocedido, sus intenciones expuestas y neutralizadas. Sin embargo, la victoria se sentía como añadir otra pesada piedra a la tumba de la poca unidad familiar que quedaba. Catalina entró en silencio, colocando una taza de té frente a él. «Hiciste lo correcto», dijo suavemente, pero con convicción. «La monarquía necesita honestidad. Tú la protegiste». Pero en sus ojos, a pesar de su apoyo, había un rastro de preocupación. Sabía que esta victoria había tenido un alto precio y que las grietas en la familia real no se cerrarían fácilmente. Si es que lo hacían. William asintió, aún en silencio. Por dentro, el recuerdo de su madre, la princesa Diana, ardía con claridad e intensidad. Los años en que fue aplastada por la misma institución a la que sirvió. Había jurado que la historia no se repetiría. Y ahora había cumplido esa promesa. Sin embargo, al recordar la fatiga en el rostro de su padre durante la confrontación, al escuchar de nuevo en su mente la temblorosa confesión de Tom, no pudo escapar a una pregunta inquietante. ¿Había realmente protegido la monarquía o simplemente la había empujado a una nueva era de silenciosa, latente división? Lejos de Londres, Tom se había retirado por completo del centro de atención. Se había recluido en una pequeña finca en la campiña de Gloucestershire. Lejos de las cámaras y las miradas curiosas, el glamuroso mundo de la alta sociedad que una vez giró en torno a él, ahora no era más que un fantasma. Se había convertido en el excedente, en el sentido más crudo, repudiado por su madre, no bienvenido en la órbita de William, sin un verdadero lugar en la narrativa real de la que una vez se había jactado. Cada noche, Tom se sentaba junto a la ventana, mirando los campos oscuros, cargado de arrepentimiento. Había traicionado a su madre para salvarse de la aniquilación total, pero el precio fue el aislamiento absoluto. La batalla había terminado, pero no hubo verdaderos vencedores. La reina Camilla se retiró a las sombras. El príncipe William se sentaba en un trono protegido pero frío, y Tom Parker Bowles vivía con su propia traición. Las grietas en la familia real se habían convertido ahora en abismos infranqueables.
Un recordatorio de que en el Juego de Tronos, a veces la victoria tiene el amargo sabor de la derrota. Soy Danilo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, compártela y suscríbete para no perderte otras dramáticas historias desde dentro del mundo real. La partida de ajedrez más grande siempre se juega en silencio.